Señorita Sona, a partir de ahora, usted es la representante del clan Citri, tendrá una gran responsabilidad, y su familia desea que encuentre un prometido pronto. ¿Es en serio? Si fuera mi decisión, no tengo deseos en comprometerme con alguien, pero no tengo opción, ¿verdad? Aquel sirviente que le está informando responde, inclinándose un poco. Lamento confirmar que así es, señorita Citri. ¿Desea que le informe a sus padres su descontento? Sona, que mantuvo la calma, respondió. No exactamente, quisiera que les informaras lo siguiente. Aceptaré el compromiso, siempre y cuando dicho prometido pueda vencerme en una partida de ajedrez. El sirviente, recibiendo el mensaje de manera clara, hizo una pequeña reverencia mientras crea un círculo mágico. Así le informaré a su familia, señorita Citri. El tiempo siguió su curso, y como lo deseaba Sona, su futuro prometido aceptó las condiciones. Sin embargo, tras una victoria aplastante, Sona se proclamó vencedora, rompiendo de manera formal su compromiso, y declarando abiertamente a sus padres que se casara siempre y cuando la puedan derrotar en un juego de ajedrez, manteniendo su palabra hasta el día de hoy. Sin embargo, un suceso fuera de sus posibilidades dejó en jaque dicha condición. Quisiera que me brindaran el derecho de comprometerme oficialmente con las 3 representantes principales de las familias demoníacas. Aquel demonio que llegó de otro mundo de manera literal, le dio una vuelta de 180 grados a todos aquellos seres y existencias, quienes entraban en contacto directamente en su círculo social. El hecho de esto, hacía que Sona tenga un dilema que lidiar con su propia condición y un suceso más inesperado. No solo el compromiso inesperado de Celdris me puso en una mala posición, sino que ahora, tengo que ir a una cita con él, por un tonto juego de suerte. El hecho es que no me molesta ninguna de las dos cosas, pero, al aceptar el compromiso que propuso hace unos días, deja mi condición y palabra en ridículo. En cuanto a la cita que gane, tengo que aceptarla de alguna forma, ya que era evidente la molestia y la envidia que tenían muchas de ellas. Creo que, si juego bien mis cartas, puedo establecer en algún momento un juego de ajedrez. Aunque era una manera para poder lidiar con las dos cosas, de manera brusca lo descartó de manera inmediata. No quiero hacerlo así, ya que realmente quiero tener una buena cita con Celdris, no quiero ser la aburrida con él, y si lo que dijo la joven Murayama es verdad, no quiero dar una mala impresión. Pero mientras ella comenzaba a perder la calma, una voz enérgica y conocida desvaneció esos pensamientos innecesarios en la cabeza de Sona. Sonita, te veo bastante inquieta, ¿sucede algo? Sona miró a su hermana y dice, un poco suave. Hermana, no quiero ser grosera, pero es algo que no entenderías, por favor déjame sola, ¿quieres? Serafal, que miró de manera fija a su hermana menor, respondió, de una manera más adulta. Se trata del pequeño Cel, y tu cita con él, ¿no es así? Sona está sorprendida, puesto que no esperaba que Serafal dijera algo así. ¿Serafal? Sona salió de su impresión, mientras miraba algo ofendida a su hermana. ¿Cómo que pequeño Cel? ¿Ya incluso le has puesto un apodo a Celdris? ¿Qué voy a hacer contigo, hermana? Serafal, mostrándose algo triste, responde con la mirada baja. Pero no pongas esa cara, Sonita, ¿no crees que suena tierno? Además, si formara parte de la familia merece su propio apodo. No te adelantes, hermana, una cita no decide nada, además. Ella hace una pausa, considerando su condición para comprometerse con alguien. Serafal, aunque nunca entendía al 100% por qué puso esa condición, sabía que Sona es alguien de palabra, y si está poniendo por delante esa condición antes de su compromiso confirmado hace días en aquella reunión en la casa de Celdris, es porque realmente lo quiere cumplir, de manera que se sienta bien consigo misma. Sona, si crees que tu condición arruinará tu cita, ¿por qué no le propones dicha condición una vez que acabes la cita? Estoy segura que él la aceptará sin problema. Sona, aunque halagada por lo pensado por su hermana, rápidamente lo rechazó diciendo: no, absolutamente no, tú lo viste de primera mano cuando estábamos en su casa, si llego a pasarme de la raya, esas locas son capaces de cobrárselas a su manera. Serafal se ríe de eso diciendo: ¿y eso te preocupa?
Tranquila Sonita, para eso me tienes a mí, tu hermanita mayor se encargará de ellas, y que no molesten a mi Sonita y al pequeño Cell en su cita. Sona mirando con sospecha a su hermana Serafal dice. Agradezco tu ayuda, pero, no destruirás nada, ¿verdad? Serafal pensándolo dice. Pues. Eso, no te lo prometería del todo. Ella se pone en guardia como una guerrera protectora y dice. Es que cuando enemigas amenazan a mi hermanita Sonita, estoy dispuesta a todo, pero, además, sé que es importante para ti, después de todo, sé que, gracias a él, pudiste sonreír de nuevo. Sona se sonrojó, mientras se abstuvo de recordar a su padre, ya que no quería ponerse triste. Está bien hermana, aceptaré que me ayudes esta ocasión, pero, prométeme que no destruirás nada, o al menos, promete que lo intentarás. A Serafal se le llenan los ojos de lágrimas abrazando a su hermana Sona, mientras recibe un cariño que solo Serafal le da a su hermana menor. Sonita, no sabes lo feliz que me haces al escuchar decir algo así. Como tu hermanita, te prometo que intentaré no destruir nada, y deseo que te diviertas con el pequeño Cell. Sona recibiendo el cariño de su hermana dijo. Bien, eso me tranquiliza, pero, si lo haces bien, te prometo pagártelo después. Serafal al escuchar eso, le brillan los ojos indicando que ya tiene algo. En ese caso hermanita, lo haré de una manera impecable, y a cambio, quiero que hagamos un dueto como las chicas mágicas. Sona, roja completamente dice. ¿Eh? Ah, no. Todo menos eso. Serafal suplicando con ojos tiernos dice, por favor Sonita, es algo que deseo con todo mi corazón, ¿acaso quieres verme triste? Qué cruel eres Sonita. Sona sintiéndose mal por ello dice resignada. Está bien, pero solo si cumples con no destruir nada. Serafal afirma, mientras abraza una vez más a Sona. Todo sea por un tiempo con Celdris. Encontrándonos en la mansión de Celdris, específicamente en el estudio de Celdris, se encontraba jugando ajedrez, entendiendo cada vez más jugadas nuevas, que nutren su estrategia. En eso, la puerta se abre, mientras una figura pequeña, pero constante en la rutina de Celdris entraría. ¿Sigues con eso? ¿Acaso no tomarás un descanso? Dijo la pequeña Ravel, quien le dejaba una taza de té a Celdris, mientras miraba de reojo el tablero de ajedrez. Sé que es una buena manera de distraerte y nutrir tus estrategias para un futuro juego de clasificación, pero, ¿no crees que te estás excediendo? Celdris que mira una pieza, responde algo tranquilo. Sí, puede que le esté dando un mayor tiempo, pero es algo que tengo que hacer, no quiero romper la palabra que Sona se colocó a sí misma. Situándonos en aquel día que Celdris reunió a los demonios en su mansión, Rias esperó que se fuera Sona, para poder hablar a solas con Celdris. Encontrándose en un sitio apartado del resto, Rias comenzó a hablar. Celdris, entonces, tendrás la cita con Sona, ¿no es así? Celdris algo cansado de que le pregunten toda la noche lo mismo dice, algo agobiado. Sí, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Lo confirme con ella personalmente, no veo la importancia de aceptar o no. Rias que se muestra un poco molesta dice. Celdris, tengo que admitir que me molesta bastante el hecho de que no sea yo quien salga contigo, y es por eso mismo, que me quería cerciorar una vez más, de que aceptaste la cita con Sona. Celdris que comenzaba a entender poco a poco, el comportamiento de las chicas que lo rodean, hizo una pregunta apropiada, en este momento. ¿Qué es lo que quieres decir? Por tu manera de expresarte, es claro que, sabes algo que yo no, así que dime qué es, si involucra la cita, claro. Rias, suspira, mientras responde. Como sabes Sona es mi rival, pero también es mi amiga, con ella he compartido muchas cosas. A diferencia de mí, ella logró romper su compromiso, derrotando de manera justa a su futuro pretendiente, y ella juró bajo el escudo de su familia que no se comprometería hasta que fuera derrotada de manera justa por alguien digno. Celdris, es claro que ella, ya te considera como su igual, y nos has demostrado que eres un líder absolutamente digno de tomar su mano, pero, ahora, te pido como su amiga, que la desafíes a un juego de ajedrez. Celdris se quedó sin palabras, ya que, no esperaba escuchar una revelación tan contundente como esa.
Zeldris comprendía mejor que nadie, que es cumplir un juramento, y si la persona que es su confidente, se lo está confesando a sus espaldas, es porque realmente, dicho juramento es importante para ella, como una orgullosa representante de los Citri. Ya veo, así que de eso se trata. No esperaba que hubiera algo tan importante puesto en juego, supongo que, no pierdo nada con intentarlo. Regresando a la conversación, Ria se está secando las lágrimas que salieron a flote, por el peso emocional que representaba el juramento a tratar. Rías, no creí que fueras capaz de hacer algo así por alguien como Sona. Rías, sin querer aceptarlo por completo, dice. Basta, no lo digas de esa forma, solo, no quiero que ella rompa algo que prometió. Zeldris la mira y dice. Eres una buena amiga, pero, debo recordarte que, a pesar de ser un buen estratega, solo sé lo básico que tú me enseñaste en su tiempo sobre dicho juego. No me estoy negando a desafiarla como se debe, solo lo único que puedo hacer ahora, es prolongar la cita hasta que pueda darle un juego algo entretenido a Sona. Rías, abraza a Zeldris de manera inesperada, haciendo que él, quede pasmado por ciertos segundos. Gracias. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón, no sabes lo que significa esto para mí. Zeldris, que está siendo literalmente estrujado por los pechos de Rías, dice, con dificultad. Oye. No puedo. Respirar. Ella afloja su agarre, pero sin alejarlo de su gusto y sus ojos, que ahora, lo miran con un brillo distintivo. Zeldris, realmente es muy difícil que te inquiete mi cuerpo, ¿no es así? ¿Acaso te gustan más pequeños? Zeldris, que la mira, responde. No, no es eso, si tengo que ser honesto, me gustan así. Pero, después de conocer a mi Telti reinaré, no sé qué pensar ahora. Rías, que lo mira con adoración, dice. Ya veo, en ese caso, espero que cuando tengas una cita conmigo, me muestres cuánto te gustan. Al día siguiente, Zeldris se dedicó a practicar con el ajedrez, una y otra vez, sin muchos descansos, ya que, él, sabe el peso que es llevar el peso de la reputación de una familia. Ha pasado una semana desde entonces, y Zeldris ya tiene un ritmo constante, cosa que incluso notó Ravel en estos días, que ha estado pendiente de su progreso y su alimentación, ya que, aunque ella tenía sus propios celos como el resto, a diferencia del resto, ella, es la reina de Zeldris. Ella procura al hombre que ama, y sabe que todos esos juegos son para que alguien confíe en él. Pero Zeldris, sin decirlo abiertamente, agradece que ella comprenda lo importante que es esto, ahora. Terminando una partida más, Zeldris cayó en el pecho de Ravel agotado. Ravel se sonroja por esa acción inesperada y dice. Zel, ¿qué haces? No es el momento para. Pero ella detuvo sus palabras al verlo agotado. Zeldris, tengo que recordarte que, si cualquier chica viene, te meterás en un gran problema, ¿verdad? Zeldris abrazó a Ravel acercándola más a él diciendo. ¿Y eso qué? No soy bueno comprendiendo cosas sutiles, pero, sí sé cuando alguien es así de constante como tú. Ravel se sonroja, mientras toma la cabeza de Zeldris diciendo. Zel, no sabes lo feliz que me haces, al escucharte decir eso. Ravel es la prometida más cercana a Zeldris, ya que es la única, que puede usar el honorífico de Zel, cuando están a solas. Unos días más transcurrieron, y aquella dichosa cita, logró darse, de una manera parcialmente cotidiana. Pero, con algo que, hacía que esta cita, sea aún más única en cualquier sentido que en una cita normal, se dé. El resonar de los grillos, en una plaza aparentemente, concurrida, era el factor principal de que, era una cita única. Bajo el cielo estrellado de la noche, Sona Citri estaba esperando a Zeldris, pero, el hecho de que esté aquí, ella primero, no era razón para pensar que Zeldris se le hizo tarde, o algo parecido, sino que, ella era la más inquieta de los dos en esta situación, y realmente, no quería hacer esperar a Zeldris. Zeldris, no tardó en llegar, ya que, él tampoco quería hacerla esperar, pero, con sorpresa, Zeldris vistió algo totalmente diferente a lo habitual. Zeldris. Tú. Sona no podía formular bien sus palabras, dado que, hasta para él mismo no se sentía cómodo vistiendo estos atuendos. Parece que ambos pensamos lo mismo, pero debo confesarte que, no me siento cómodo con esto, ¿sabes? Fue algo que me sugirió hacer alguien de las chicas. Sona, que comenzó a acercarse a Zeldris con sumo interés, dice.
Pues para hacer algo que no usas con regularidad, te queda bastante bien. Zeldris mira el atuendo de Sona y le responde. También digo lo mismo de ti, ese conjunto se te ve bien, siendo una persona muy propia y elegante. Ella se sonroja, mientras dice. Oh. Te lo agradezco, ¿sabes? Pensé que sería mala idea traer esto, pero ahora que te veo, parece que tomé la decisión correcta, ya que, nuestros atuendos hacen fuego. Zeldris prefiere evitar más cumplidos, ya que, no quiere incomodar más a Sona, así que, tomando la iniciativa, la tomó de la mano, comenzando esta cita nocturna. Mientras caminaban por la acera de las calles, Sona no sabía qué decir, incluso los temas que ella ensayó inconscientemente en su cabeza, no salían de su boca. Zeldris tuvo que tomar la iniciativa de esta forma, ya que había dos motivos, que no podía ignorar, tan fácilmente. El primero, era aquella promesa que le hizo a Rías, y el segundo, es que gracias a la experiencia que ha tenido con las chicas de su clan, le han otorgado una mayor conciencia de lo que las chicas esperan de él como un hombre. Zeldris, manteniendo la calma, comenzó a hablar. Sona, quiero llevarte a un lugar tranquilo. Aunque Sona aún tenía nervios por ser tomada de la mano en público por Zeldris, la verdad es que, mientras transcurre el tiempo, comenzó a disminuir su nerviosismo inicial, reemplazado por una calma gradual, que Zeldris la hacía tener de manera inconsciente. Mientras poco a poco, se alejaban del bullicio habitual de este lugar, Sona miraba de reojo a Zeldris mientras se decía a sí misma. Zeldris, se asemeja mucho a mí, no es alguien que tenga una conversación larga, la gran parte del tiempo. Pero, aún así, es evidente, que no necesita decirlo con palabras, con tomar la iniciativa de esta forma, me queda claro, que es un chico que me conoce mejor de lo que creí. Caminando en un silencio agradable para ambos, Zeldris la llevó a una parte desconocida del bosque que está a pocos metros delante de la ciudad. Un camino de cerezos, es el paisaje que miraba Sona, sin poder ocultar, una genuina sorpresa. Mientras que Zeldris la guiaba por el lugar, hablando en el proceso. Cuando llegué aquí hace tiempo, recorrí la gran parte de la ciudad, así como el bosque, que era bastante inmenso. No fue hasta que un día de esos, descubrí este lugar, realmente no esperaba algo así, pero ahora, vengo a este lugar bastante a menudo. Sona no lo podía creer, un lugar así de reconfortable, es algo que Zeldris comenzó a visitar. ¿Y, hay alguna razón en particular? Zeldris, mirándola, sonríe, para contestar enseguida. Para ordenar mis ideas, quise traerte, ya que, al igual que yo, imagino que adoras lugares así, además, así nadie nos interrumpirá, después de todo, un juego de ajedrez necesita de silencio y concentración, ¿no lo crees? Sona, se notó sorprendida, sospechando, lo que ella, no quería mencionar. Zeldris, ¿acaso tú sabes de...? No quiso terminar la frase, mientras comenzaba a mirar hacia abajo. Sí, conozco algo que tú prometiste. No soy muy bueno en ese juego, pero, con intentarlo no pasa nada, ¿verdad? Dijo Zeldris mientras poco a poco, se colocaba frente a Sona. Señorita Sona, la reto a un juego de ajedrez, quiero respetar la palabra que hiciste para comprometerte. Sona no podía creer que el mismísimo Zeldris esté haciendo tal petición. Aunque es algo que no esperaba ver por parte de Zeldris, no soy tan engreída como para pasar por alto las razones que llevaron a Zeldris a hacer esto. Soy muy selectiva en cuanto a la información, y los que saben más de este tema es mi hermana Serafal, junto a nuestra familia. Rías con su familia evidentemente, y si tengo que extenderme más, sería Rabel gracias a sus padres, pero, con ella no estoy muy segura. Si fuera mi hermana, ella misma me lo hubiera dicho, ya que no se guarda nada, eso solo queda Rías. Debe haber sido en esos momentos cuando llegaban a estar solos. No sé si agradecer por esto, o no, Rías siempre ha sido así de imprudente, y aunque puedo imaginar que lo hizo de manera sincera, a veces es muy caprichosa. Sea como sea, agradezco que ambos se hayan molestado en respetar algo tan importante para mí. Yendo a la mansión de Zeldris, una impaciente Mikael se encontraba caminando en círculos, mientras dice: ya se está tardando en llegar Zeldris. Rainare, que estaba sentada, dice: qué poco paciente eres, ¿sabes? Apenas va a pasar una hora desde que se fue, déjalos que disfruten su cita. Mikael, que no le convencían esas palabras, dice: no, eso no, pude haberlo hecho si lo hubieran hecho por la tarde, ¿por qué necesariamente de noche?
Ravel, que llegó un poco curiosa por los gritos de Mythel, dijo. Son cosas que a nosotros no nos incumben, Mythel, deja de insistir con eso. Acabando con su poca paciencia, ella comenzó a formar un círculo mágico y dice. Pues no me importa, necesito ver que esa tal Sona no se esté pasando de la raya. Al activar el círculo, ella entró, pero enseguida, fue expulsada, tirándola al suelo. Esto hizo que tanto Ravel como Rainare sintieran un poder mágico alrededor de la mansión. ¿Qué fue eso? Preguntó desconcertada Mythel, que se sobaba por el impacto. Parece que alguien activó una barrera mágica para que no podamos salir de aquí. Dijo Ravel, que enseguida, fue con estas dos afuera de la mansión. Al hacerlo, pudieron ver a alguien conocida activando dicha barrera. Señorita Serafal, ¿qué está haciendo? Serafal, notando la presencia de las chicas detrás suyo, sonríe para decir. Oh, vaya, parece que lo notaron. Ella se acerca a ellas y dice, parece que alguien de ustedes trató de teletransportarse, ¿no es así? Inclinándose un poco, dice un poco seria, pero a la vez divertida. Pues lo siento mucho, pero por ahora estarán aquí, no permitiré que arruinen la cita del pequeño Cel y mi hermanita Sonita. Mientras la noche comenzó a ser más silenciosa y refrescante, el sonido de una madera fina, chocando en un tablero, resonaba como un secreto dentro del camino de cerezos que acompañaba a la partida de esta noche. Aunque Celtris mejoró de una manera magistral, el tiempo comenzaba a evidenciar que Sona aún estaba varios niveles por encima de él. Pero mientras Celtris se daba cuenta de ello, observaba un patrón que lo hacía avanzar y no estancarse, cosa que poco a poco, acorralaba a Sona. Alrededor de 3 horas y media transcurrió, hasta que finalmente, el jaque mate llegó, proclamando a Celtris como ganador. Me dejas sin palabras, Celtris, lograste ganarme en un juego justo, supongo que ahora no tendré otra opción más que comprometerme contigo. Celtris no festejó, sino que, hizo una pregunta fuera de lo que está pasando. Sona, ¿por qué me dejaste ganar? Era claro que tú tienes más experiencia en esto, ¿no se supone que era un juego justo? Sona suspira con una sonrisa, mientras responde. Parece que, aunque traté de ser sutil, no pude engañarte, ¿verdad? Claro que te dejé ganar, pero, ¿tengo que explicarte la razón? Creo que sabes cuál es, ¿no? Desde que tengo memoria, me molestaba que escogieran las cosas para mi futuro, pero, aún así, me impuse y pude tomar las riendas de mi vida. Tú llegaste literalmente como un regalo caído del cielo, y aunque al principio estaba muy lejos de estar como Ravel está de ti ahora. No pienso desperdiciar la oportunidad que me diste tú, ya que, si lo recuerdas, hiciste oficial un compromiso conmigo, sin decirme primero. No te zafarás de mí tan fácil ahora, así como tú hiciste ese anuncio sin avisarme, yo hice lo mismo en este juego. Celtris no sabe qué decir ante eso, y solo baja la cabeza. Sabe que no tomó en cuenta la opinión de Sona, pero hasta él sabe que no le molesta. Ella toma las ropas de Celtris, mientras acerca su cara a la de él. Y ahora que recuerdo, Celtris, tú me robaste un beso, la primera vez que te invité a mi casa, ¿recuerdas? Ahora como tu prometida, no puedes negarte a eso. Celtris se quedó paralizado, mientras miraba como ella poco a poco, acercaba sus labios a los suyos. En este beso, Sona está reflejando un amor genuino, mostrando a flor de piel, el sentimiento que guardo para aquella persona especial, que, aunque no ganó de una manera justa, era claro que era la persona que quería en su vida, a partir de ahora. Y bueno, con esto, formo el vínculo con Sona, donde a partir de ahora ella será una de las principales. Puede que no me haya enfocado en la cita como tal, sin embargo, si prestaron atención al especial, desde el principio me enfoqué en algo más importante, que incluso, es canónico. Esto hizo que el acto final fuera esta cita, simbolizando lo que Sona propuso para comprometerse, fortaleciendo la importancia de Rias y evidentemente, el peso emocional que lleva la familia Citri. Como pueden ver, yo me baso en una perspectiva diferente, tratando de usar lo canónico, y lo que puedo teorizar respecto a los temas a tratar. Quisiera saber qué opinas, ¿te gustó? ¿O no fue así? Si así fue, ¿quisieras ver otro especial? Quisiera saber tus sugerencias en la caja de comentarios.
Asimismo, espero ver tu like nivel demoníaco, para saber qué tanto te gustó este video, y también, comparte este video, a aquellos que consideres que puedan entender este mensaje. Recuerda, que, si eres un miembro, saldrás con una mención especial, así como esperar el contenido exclusivo. Si aún no eres parte de la familia, te invito a unirte, el costo es menos de $1, así que todos pueden ser parte y disfrutar de los beneficios. Espero verlos pronto, y espero que me puedan apoyar en las membresías, ya que, quisiera algún día seguir escribiendo, no solo los fanfics que tengo, sino, otros que ustedes puedan sugerir como miembros de la familia. No quisiera entretenerlos más, así que, sin nada más que decir, Teoría Super, se despide.